Mando corazones de todos los colores, corazones de estos que le das al corazón y le das una vez y sale grande y pum, 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 late como loco, ¿no? Entonces digo, ¿por qué hago yo esto en WhatsApp? Si yo en realidad soy una persona bastante más templada en mis relaciones afectivas y tal, y abrazo, pero cuando tengo que abrazar, y beso como la española cuando besa, que es que besa de verdad, y de repente me veo ahí yo dando besos y abrazos a gente que conozco muy poco. Y digo yo que no lo haré de verdad. Quiero creer que no lo haré de verdad, porque si no voy a tener que ir a un psicólogo o algo. Entonces, yo no sé si a vosotros os pasa esto, pero uno tiene la tendencia a ponerse cariñosísimo porque hay una devaluación probablemente del lenguaje de la afectividad, porque tampoco importa tanto, o sea, no se le da tanta trascendencia, y creo que los emoticonos estos o los emoticojis o con los cojimojis o como se llamen, nos están haciendo cosas raras con el cuerpo. Sí, bueno, volviendo un poco a lo literario, ya a lo mejor, no sé si para cerrar el turno, a lo mejor Ángela quiere hacer alguna intervención después o ceder la palabra al público. Una cuestión ya final, digamos por mi parte, es de alguna forma esa defensa que has hecho, que puede ser un poco hasta de modé, podría sonar a ciertos oídos, de la literatura de intervención. Sí. Una literatura, digamos, con una palabra también devaluada, de compromiso. En el sentido de que alguna vez dijiste que creo en una literatura que haga visible el daño para repararlo. Sí, sí. Creo. ¿Cuál es el futuro? Ahora vas a ser futuróloga, de esa literatura de intervención. ¿Qué puede ocurrir frente a la literatura devaluada, la literatura del espectáculo, la literatura de la mercadotecnia o la literatura de la, entre comillas, belleza? Yo es que al final, fíjate, Vicente, con el paso del tiempo, me estoy haciendo, no sé si, no, a lo mejor me estoy reblandeciendo mucho. El problema es que yo creo que es imposible que la literatura no intervenga. O sea, yo creo que todos los discursos culturales, todos, el discurso del espectáculo, el discurso sentimentaloide, el discurso cursi, el discurso aparentemente aséptico, el discurso manifiestamente político, el discurso que tú quieras, están interviniendo. Lo que pasa que dentro de eso hay determinados textos que lo asumen con honestidad y determinados textos que se hacen, yo no fui. O sea, ¿alguien puede creer de verdad que una película como cuando Harry encontró a Sally, no interviene en el espacio público? Naturalmente que está interviniendo en el espacio público y está dándome una visión del amor, de las hamburgueserías y de los orgasmos que yo me llevo para casa. Es una manera de intervenir en el espacio público. ¿Alguien se cree, por ejemplo, que cuando ve Rambo no está interviniendo en el espacio público? O Homeland, cuando tú ves Homeland, esto no está interviniendo en el... O sea, ¿solamente intervienen en el espacio público las novelas de Rafael Chirves? No, intervienen en el espacio público las novelas de Rafael Chirves, intervienen en el espacio público las novelas de Pérez Reverte e intervienen en el espacio público las novelas de Javier Marías. De maneras diferentes, estructurando posiciones ideológicas probablemente diferentes, pero yo creo, ya os digo, con el paso de los años, que lo imposible es no intervenir. Y luego hay otra cosa que me enseñó Paca Aguirre, una poeta estupenda, en una presentación de un libro suyo en la librería Rafael Alberti, que yo digo mucho porque me pareció... Es una cosa muy sencilla, pero a mí me hizo pensar, porque claro, cuando jugamos con la oposición, lo comprometido, la literatura comprometida, la literatura de evasión, tal y cual. Entonces, esta mujer, que durante toda la época del franquismo fue una luchadora y una mujer muy militante y lo pasó muy mal porque se quedó huérfana de padre muy joven y era una mujer de izquierdas y fue muy represaliada y se casó con otro poeta, Félix Grande, tuvieron problemas, ¿no? Y no lo pasaron bien. Bueno, pues esta mujer en la presentación de su poemario decía, no, es que a mí cuando la gente me habla de literatura de compromiso, literatura de evasión, dice, bendita sea la literatura de evasión. Dice, cuando yo era pequeña, yo pude sobrevivir al horror, a la orfandad,
a la negrura de todo lo que me estaba envolviendo gracias a que podía leer libros de hadas y de príncipes. O sea, para mí fue salvífica la literatura de evasión. Entonces hay veces que somos tremendamente radicales o demasiado taxativos al hacer valoraciones de las cosas. Te lo estoy contando, lo comparto contigo porque la literatura es un proceso de comunicación. Entonces, se trata de que yo lo comparta contigo, que eres el lector, tú luego ya verás lo que haces con ello, pero yo lo hago porque te estoy contando una cosa que no me gusta para ver si entre todos la cambiamos. Y entre esas cosas que no te gustan, pues puede estar desde la desigualdad social hasta la relación de las mujeres con su propio cuerpo, ¿no? Entonces, un poco es eso. ¿Me apruebas ya? Sí. Gracias, Vicente. Me habían dicho que eras un poco hueso. Con un notable alto. ¡Ostras! Es malo el tío, ¿eh? Bueno, es una gozada sentirte y escucharte, y mucho más con los Javier. dos contertulios que tienes a tu lado. Y ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, intervenir. Pues luego pone nota, ¿eh? O sea, a ver qué preguntáis. ¿No se anima nadie? Venga, atrévete. ¿Qué quiere decir petrarquismo bubónico? Vale. Petrarquismo bubónico es una expresión sacada literalmente de un libro que acaba de publicar Rafael Reig, que es un escritor, por cierto, nacido en Cangas de Onís. Y entonces es un libro el libro se titula Señales de humo, y es un libro que hace una revisión bastante peculiar de la historia de la literatura española en relación con la literatura universal. Entonces, ¿cómo? En España tenemos esos grandes poetas que fueron Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, o sea, los poetas del Renacimiento y luego los poetas del Barroco, Lope de Vega, Góngora, Quevedo. Se supone que todos esos poetas, su referente para escribir el tipo de poesía que ellos escribieron fue el Cancionero de Petrarca. Entonces, en el Cancionero de Petrarca había un imaginario, una serie de metáforas que se trasladaron a la literatura española, y había también una visión de las relaciones sentimentales y del papel de la mujer que se trasladó a la literatura española. Entonces, Rafa Reig eso lo mira con una perspectiva muy crítica. Entonces, por eso dice que ese petrarquismo que se trasladó a la literatura española fue bubónico, como la peste bubónica, porque fue una corriente infecciosa que infectó toda la literatura española, y que no solamente es que infectara toda la literatura española, sino que hizo que todos nosotros tuviéramos unos valores relativos al amor, a la sentimentalidad y a las relaciones afectivas que nos hizo daño. Entonces, por eso él acuña el marbete de petrarquismo bubónico, juntando la peste con Petrarca, o sea, con muy mala leche. Y es interesante eso del momento, de tu interés o de lo que sea, pues se va hacia una rama u otra. Pero de esas ramas, hay una rama que yo, al menos, me puede faltar información obviamente, no has practicado tanto y me gustaría verla más a menudo, que es la del relato. Yo a lo largo de mi vida he escrito muchísimos relatos, pero es verdad que todos los relatos que he escrito han sido siempre relatos de ocasión. Es decir, yo qué sé, en el año 1998 Pote Huerta quiere hacer una selección de los autores y autoras españolas que están emergiendo en ese momento y se inventa un libro que se llama Páginas Amarillas. Y entonces yo escribo un relato ex profeso para Páginas Amarillas. La Asociación contra la Tortura quiere publicar un libro para denunciar en los años 90 que en España se tortura. Y entonces yo escribo un libro sobre el tema de la tortura. SOS Racismo quiere publicar un libro para no sé qué diciendo que en España somos racistas y xenófobos. Tienen razón, yo creo que tienen razón. Y ahora con Trump todavía vamos a ser todos en todas partes mucho más racistas, mucho más xenófobos y además con gracia. Y con desparpajo. Y yo escribo un cuento. Entonces, yo tengo muchos cuentos de ocasión, algunos que tienen una
vocación directamente política y otros no, simplemente literaria, de aglutinar a una serie de autores en torno a un tema. Pero yo nunca he tenido, no ha sido mi tramo para contar. Pero es curioso que surja el cuento para esas cosas precisamente y no otras, ¿no? Pues eso sí, porque yo para contar lo que hasta ahora he necesitado contar, pues básicamente he tenido tres lenguajes: el pseudoacadémico de los ensayos, el poético, que para mí es esencial, es el primigenio, el poético, el que yo empiezo a practicar cuando soy pequeña, aunque después yo sea una poeta muy tardía, ¿no? Mis libros son escritos con más de 40 años, y sobre todo la narrativa, pero la narrativa normalmente de aliento largo o la narrativa que tiene vocación de no ser novelesca. O sea, la narrativa que tiene vocación de fracturar el género, porque fracturar la convención del género es una manera de denunciar la violencia del género y la violencia del mundo en el que vivimos. Entonces, es un poco... Entonces, nunca... Yo soy lectora de relatos, a mí me gusta leer relatos, pero hay algo en el relato, no sé, fíjate, a lo mejor tengo prejuicio incluso, no lo sé, o sea, a lo mejor me parece una cosa demasiado ordenadita. No sé, o sea, lo tengo que pensar, ¿eh? Porque tienes que releer aquello que escribió el año pasado Loitizón, el poscuento. Pues el poscuento. Para que veas que ya no es ordenado eso. Ya. Pues a lo mejor Loitizón me convence, pero yo siempre he tenido mucha sensación de que el relato era... siempre lo definen como la flecha que da en el centro de la diana. Tenía que ser esa precisión del relato y acabar con el lazo y la sugerencia y el iceberg. Entonces, a mí todas esas cosas tan precisas, tan exactas, me ponen un poquito nerviosa. Pero... Y eso que luego hay relatos, por ejemplo, a mí me gustan los relatos que menos relatos parecen. O sea, por ejemplo, a mí me encanta Pierre Menard, autor del Quijote de Borges. ¿Por qué? Porque se está cargando el relato, está haciendo ahí un ensayo académico raro y tal, y eso es lo que me gusta. Pero no lo sé, no sé por qué no he hecho relatos. Y respecto a lo que me dices de tus alumnas de escritura o tus compañeras de escritura o lo que sea, a la hora de elegir un género, para mí es un esquema muy sencillo, que yo creo que he compartido con vosotros muchísimas veces. La literatura como proceso de comunicación. Hay un emisor, hay un receptor, hay un emisor que tiene una intención comunicativa, hay gente que lo dice el magma sentimental, y entonces ese magma sentimental amorfo se manipula lingüísticamente para generar un texto que me pueda poner en comunicación con mi comunidad y otras comunidades en un contexto compartido o no compartido. Entonces, dentro de ese proceso en el que yo reconvierto el magma interior en un texto, yo como escritor tengo que tomar muchas decisiones, muchas decisiones. La primera decisión que tengo que tomar creo que pasa por el género que elijo. Según lo que yo quiera contar, tengo que saber si eso me da para un cuento, o para una colección de relatos, o me da para un poema, o para muchos poemas, o me da para una novela, o me da... Entonces, luego ya cuando he elegido eso, ya tomo otras decisiones, pues que tienen que ver ya con la voz narrativa, con la mirada, con la conciencia de que la mirada de un relato, de una novela, no es igual que la voz que se proyecta en una novela, con la idea de que dentro de un texto narrativo puede haber receptores que son los narratarios que modifican todo el discurso, con la idea de que tengo que seleccionar muy bien el registro lingüístico de la persona que habla en la novela en función del tipo de personaje que es, que la verosimilitud tiene que ver con cómo encajan todas esas piezas, porque si no la novela te sale inverosímil. Hay incluso grandes novelas que parten de situaciones inverosímiles. Yo no sé si habéis leído La Romana de Alberto Moravia, que es un novelón así, contado en primera persona por una mujer que es semianalfabeta. Entonces tú dices, ¿esta mujer en el texto qué está haciendo? ¿Habla? ¿Escribe? ¿Por qué habla ella en primera persona? Y vuelvo a insistir, ¿habla? ¿Escribe? O sea, todo ese tipo de cosas son absolutamente significativas en un texto literario y hay que tenerlas en cuenta cuando uno escribe, por supuesto, y atención, cuando uno lee también.
O sea, más allá del placer que te suscite, que te provoque un texto, ese placer que te provoca un texto se puede ver multiplicado por 200.000, ya que estamos hablando del amor, y te puede llevar a vivir un orgasmo magnífico y terráqueo, si tú además a ese placer inicial añades todo ese conocimiento y te comes el coco y lo que tú quieras comerte. Y entonces ya te haces un letraherido, y cómo gozamos los letraheridos, es una cosa. Cuando a mí la gente me dice, no, es que claro, tú ya de los libros no gozarás porque habrás perdido espontaneidad. Es que te meas. Claro. En fin. Ay. ¿Alguna pregunta más? Allí. Continuando con lo que ha dicho Fernando del proceso creativo que tiene, recordando un poco también a la última novela tuya de Farándula, ¿cómo se le queda el cuerpo a uno cuando hace una estrofa, un párrafo de 2-3 folios solamente de enumeraciones? A ver, cuando yo me planteo hacer esa larguísima definición de 4 folios de la palabra gente, lo hago movida por 2 razones. Hay una razón estilística que se relaciona directamente con el género que yo he escogido, que es la sátira, que me dice que el recurso fundamental de la sátira es la deformación por exageración normalmente. Y una deformación por exageración es una enumeración a chorro. Es una manera de exagerar y de deformar. Y es una manera de exagerar y de deformar que está presente en la novela desde el primer capítulo. Lo que pasa es que se va radicalizando a lo bestia cada vez más. Por otra parte, es una burla contra mi campo literario, donde lo que impera es todo lo contrario, el estilo anoréxico, sujeto, verbo, predicado. El estilo altamente traducible, altamente vendible y altamente exportable. Algo que no complique demasiado la vida, que sea económico, que le puedas echar el ojo. No. Entonces, por una parte está la coherencia con la sátira, por otra parte está la crítica a los estilos hegemónicos dentro de mi campo literario, y luego por otra parte hay una crítica bastante explícita a la demagogia de las palabras comodín en el lenguaje político, la gente. Claro, esa enumeración no se hace de cualquier palabra, se hace de la palabra gente. La palabra gente la tiene todo el mundo en la boca todo el día, sobre todo cuando se trata de captar votantes. La gente o la buena gente, que eso ya merecería lo de la buena gente, yo ya no me siento capacitada ni para hacer la enumeración. Pero claro, estaba esa crítica a la demagogia de cómo utilizamos muchas veces palabras huecas que resuenan en el oído como bien, pero que no sabemos lo que estamos diciendo. Cuando decimos gente, yo por eso en esa enumeración recojo, adulteradores de medicamentos, asesinos de niños, son gente. Será lo que quiera, pero